Buenos días, Iglesia, al mensaje de vida. Es un gran privilegio el poder compartir la reflexión bíblica del día de hoy en la serie Iglesia en Acción, ¿correcto? Y tuve la oportunidad de recibir la invitación por parte de Claudia para compartir el tema de el fruto del Espíritu. Y eso nos lleva a pensar en qué hace el Espíritu Santo para proveer ese fruto del Espíritu, cómo se manifiesta, cómo se ve, cómo se percibe. Y recuerdan ustedes el pasaje bíblico en Gálatas 5, 22 y 23. Comencé a hacer este estudio en base a otra versión bíblica, pero no sé, creo que soy de la vieja antigua escuela y todo me llevó otra vez a Reina Valera y me gocé mucho en ello. Así que, por favor, leamos o abran sus Biblias, inclusive de pronto si pueden abrirla o encenderla, sería fabuloso porque voy a estar surfeando por algunos pasajes bíblicos. Te pediría también que no quites los versículos, sino que déjalos ahí porque voy a estar haciendo referencia de ellos. Leamos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En la nueva versión viviente, nueva traducción viviente, Gálatas 5, 22, 23, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. El fruto del Espíritu es descrito como la imagen de Cristo formada en nosotros. Representa el proceso de santificación que realiza el Espíritu Santo en nosotros. Si leemos, y lo invito a que lo haga, leer el capítulo completo de Gálatas 5, Pablo dejó muy claro una lucha, un confrontamiento muy serio en este capítulo entre los deseos del Espíritu, lo que demanda el Espíritu Santo, y los deseos de la carne. Se oponen mutuamente. Dificulta tomar una decisión para complacer al Espíritu o complacer nuestros deseos carnales. Leíamos en la nueva traducción viviente, no por algo, en el versículo 23 que dice, en cambio, porque antes de hablar de el fruto del Espíritu Santo, en los pasajes del versículo 16 en adelante, habla de obras de la carne, obras del pecado, versus, ya entrando en los capítulos 20, en los versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu. Y esto me hace pensar en dos temas que van a ser la enseñanza del día de hoy. Y voy a poner este ejemplo, pero desde hace 34 años, es más, no asistimos el domingo pasado a la actividad del 15 de septiembre, porque con mi esposa cumplimos 34 años de casados. Tengo el privilegio de tener 34 años de casado y ser padre de familia. Tengo 30 años de tener el privilegio de pertenecer a la iglesia al mensaje de vida. Tengo 30 años de haber aceptado a Cristo como mi Salvador. Es un gran privilegio. Pero usted y yo sabemos que no hay privilegio acompañado de mínimo una responsabilidad. Y los casados lo sabemos. Tengo ese privilegio, pero tengo muchas responsabilidades con mi esposa, con mi familia. Eso nos lleva a leer los capítulos o los versículos de Gálatas 5, 24 y 25, donde dice, en el versículo 24, pero los que son de Cristo,
Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En la otra versión de Nueva Traducción Viviente dice, ya que vivimos. Vea la diferencia, si regresamos al anterior, dice, si vivimos por el Espíritu, lo podríamos leer como con cierta tela de duda. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y aquí vienen las dos enseñanzas a las que quiero que nos concentremos el día de hoy. Uno, lo mencionamos en el versículo 24, y es una responsabilidad. Y en el 25 es un privilegio. Esos son los dos temas que vamos a manejar el día de hoy. Como decía, en el versículo 24 nos habla de crucifixión, de crucificar la carne y sus pasiones. Esa es la primera enseñanza, que el fruto del Espíritu requiere previamente que crucifiquemos nuestras pasiones y los deseos de nuestra carne. Sin ese paso, las virtudes no pueden manifestarse, las virtudes del fruto del Espíritu. El versículo 24 lo dirige a los que son de Cristo, a los que han aceptado a Cristo como su Salvador. No hay que si quiero o no quiero, es algo que se demanda, que viene acompañado, es intrínseco. Ahora, ¿y sin Cristo? ¿Qué pasa si yo no tengo a Cristo? Pues bueno, los deseos pecaminosos no tienen control. Andan libres y pues por ahí nos podríamos clasificar como de pronto buenos. Entonces, debido a que conocemos lo bueno y lo malo, que es una conciencia natural, tendemos a de pronto a hacer más cosas buenas que cosas malas. Pero bien sabemos que nosotros como seres humanos somos tan astutos que podemos en algún momento dado el conocimiento de eso bueno o eso malo, que podemos adormecer ese conocimiento con tal de pecar libremente, anestesiar nuestro conocimiento de lo bueno, manejarlo a nuestro antojo y a nuestra conveniencia. Eso es lo que pasó en mi vida antes de conocer a Cristo. Al momento de nuestra conversión, al momento de mi conversión, cuando acepté el plan de salvación, el Espíritu Santo comienza a frenar esos deseos carnales y debilita las pasiones descontroladas. Por eso es tan importante, no solo al inicio, durante y siempre, el acompañamiento y el discipulado. Voy a pedirles que levanten la mano. ¿Quiénes han tenido oportunidad de ser discipulados? ¿Sí? ¿Y quiénes han tenido la oportunidad de discipular a otros? Excelente, menos manos, pero está bien. Ay, es humano. Díganme si no son momentos deliciosos, de alto crecimiento espiritual. Bueno, pues tras aceptar a Cristo, ya no estamos gobernados por nuestras pasiones, por el pecado, sino por un nuevo amor, un gobierno espiritual, llamémoslo de esta manera, es una nueva administración de mi ser. La carne, después de ser crucificada, créame, y se lo digo por experiencia, sigue teniendo deseos que generan demandas. Y yo puedo decidir atenderlas o antagonizarlas. Esa palabra significa o reducirlas, compartirlas por medio del Espíritu Santo que ahora mora en mí después de aceptar a Cristo Jesús. Pero es una decisión de usted.
es una decisión personal. El Espíritu está en combate constante. A partir de que el Espíritu Santo mora en mí, empieza un combate muy serio en contra del pecado y de la carne que aún mora en mí. Los deseos de la nueva naturaleza luchan contra las pasiones carnales. Y lo interesante de esto es que no va a haber un cese al fuego. Creo que está de moda el tema de ahorita entre Rusia y Ucrania. Y han escuchado muchas veces que han habido intentos de quererse reunir con el propósito de entablar una amnistía, un cese al fuego temporal, negociación. Ahí vemos a Venezuela y Estados Unidos en algo intenso. Bueno, en esta guerra entre el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y nuestras pasiones, no va a haber cese al fuego, no va a haber negociación. El Espíritu Santo jamás va a negociar con el pecado. Luchará hasta hacerlo morir, aunque el pecado ya fue vencido. Y usted sabe que fue vencido en la cruz. Crucificar los deseos de la carne requiere un enfoque severo y radical. Como decía la abuela, y me imagino que la abuela de ustedes también, no a medias tintas, no grisecito, es blanco o negro. Es algo similar a la crucifixión, así de radical, que es un proceso de muerte cruel, lento y doloroso. En la historia se sabe que la muerte de cruz podía durar horas y podía durar días. Para la persona que estaba en la cruz, tal como lo mencionaba, era algo cruel. Creo que ustedes han visto películas de la crucifixión de Cristo y cada vez que clavaban un clavo, quebraba la voz. De pronto algunos no resistieron ver eso. Fue lento y exageradamente doloroso. Cristo nos enseña un único tratamiento radical contra el pecado. Enfatiza cortar lo que causa pecado para evitar consecuencias eternas. Y eso nos lleva a leer Marcos 9, 43 al 47. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Miren que es la segunda vez que lo menciona la misma versión, la mismo texto de donde los gusanos saben que comen la carne, se alimentan de lo podrido, pero el de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y aquí va de nuevo. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Las partes del cuerpo, el ojo, la mano, el pie, representan acciones y pensamientos que usted y yo debemos de eliminar radicalmente. Mano podría ser
que si la podríamos interpretar como las cosas que hacemos o dejamos de hacer. El pie es de pronto por dónde andamos y con quién andamos. El ojo, lo que vemos, y hoy con el acceso al internet podemos ver de todo, lo que se nos antoje a cualquier hora. Probablemente es el momento no de a medias tintas cortar radicalmente las cosas que no son agradables a Dios, porque no nos van a permitir pasar al paso número 2, que es andar por el Espíritu de Dios. Luchar contra los deseos carnales es parte del proceso de santificación y es muy doloroso, es muy difícil y es lento. Es la analogía que utilizó Pablo para decir qué tratamiento le debemos de dar a nuestra vida pecaminosa. Porque es un proceso, no es algo de la noche a la mañana. Pero en la manera que mientras nosotros mantengamos clavados nuestros pecados en la cruz, los pecados van perdiendo fuerza, van perdiendo dominio sobre nosotros. Algunos van a ser mucho más sencillos de erradicarlos y que ya no vuelvan a tener dominio sobre mí o me hagan sentirme tentado. El Espíritu Santo nos da el poder para huir y para no volver a caer. Mientras estemos en este mundo, créame que usted y yo vamos a ser tentados. Aunque el Espíritu Santo nos empodera, nos da el poder en esta lucha, nosotros somos responsables de no caer en la tentación. Anoche todavía tenía ciertas dudas de mencionar lo que voy a mencionar el día de hoy hasta que encontré el versículo clave para poderlo demostrar, y es que era algo que yo siento, que es que nuestra naturaleza pecadora ama tanto a sus pecados o a mis pecados que muchas veces deseamos secretamente su continuidad. Es lo que yo sentía, pero decía, ¿cómo lo demuestro bíblicamente? Y eso lo veo en Romanos 7:18. Romanos 7:18. Y yo sé, dice Pablo, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quisiera hacer el bien, pero termino haciendo lo malo. Y más adelante, si ustedes tienen oportunidad de leer tanto Romanos 7 como Romanos 8, es aquel juego de palabras que parece un trabalenguas. Hay que leerlo lento y despacio para no trabarse. Pero esto que está reflejando Pablo en Romanos 7 y 8 refleja una lucha interna entre el Espíritu Santo que mora en mí y mi antiguo ser, lo malo, el pecado. Gracias, Paola, eso me ayuda a que no se duerma nadie en esta prédica. Cristo nos habla de la intolerancia radical hacia complacer los deseos de la carne en Marcos 9, 43, 47, al decir, si hay algo que te estorbe, sácalo, córtalo, elimínalo. No aceptar ni tolerar nada en nuestra vida que disminuya nuestra efectividad hacia con Dios. Claro, resistencia va a haber. Esa resistencia interna va a haber. Esto es guerra. Y quien no lo está tomando así, no sé, yo sí he pasado momentos serios en que iba un día en el carro y se agarraron a balazos 2 personas. A mí me dio miedo y fueron solo como 4 o 5 plomazos. Esto es guerra, esto es peor. Esto es como lo que están viviendo las guerras entre esos países, bombardeándose de una manera intensa. Y en las guerras hay 2 bandos, a veces hasta más de 2 bandos. Hay estrategias, hay engaños.
Y aunque la carne ha sido vencida, aún quedan focos de resistencia en nuestros corazones y en nuestras mentes. Aunque está crucificada, hay deseos que despiertan interés en nuestro corazón, en nuestra vida, nos hacen titubear. Por eso Dios dice, Jesucristo dice en los pasajes anteriores, seamos radicales. Jesús nos lo pone de una manera bien interesante, y aquí sí le pido que abra su Biblia y busque Lucas 9:23. Creo que ese no lo pedí que lo pusieran. Lucas 9:23, y solo parafraseo. Jesús nos dice, ¿quiere seguirme? ¿Usted quiere seguirme? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Alguien me puede ayudar qué dice después de tome su cruz? ¿Perdón? Cada día. Es que no tomar la cruz de vez en cuando, es cada día, en cada momento. Es andar con ella perpetuamente. Ya hizo eso. Ya se negó a sí mismo. Ya cargó su cruz. Ok, ahora sígame. Mencioné que este día vamos a ver dos enseñanzas. La primera es la responsabilidad del creyente con relación a su antiguo yo, a su vida pecaminosa, a esos deseos todavía que siguen persistiendo en mí. El segundo es el privilegio dado por Dios para vivir en el Espíritu, para vivir por el Espíritu. Esto implica una capacitación divina, una formación espectacular. O sea, si nos dieron duro antes en el 24, ahorita viene lo emocionante, la parte del privilegio. Esto nos va a ayudar a enfrentar los desafíos espirituales. Gálatas 25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La Nueva Traducción Viviente, yo les mencionaba que ya que vivimos, lo da por hecho, por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Pablo enfatiza tres cosas: vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu, podríamos traducirlo como marchar por el Espíritu. Vivir resalta un hecho innegable sobre nuestra identidad como hijos de Dios, porque los versículos de Gálatas van dirigidos a los hijos de Dios, aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Vivir por el Espíritu o andar por el Espíritu resultará en el desarrollo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estas fiestas patrias, la semana pasada, desde el día viernes, sábado en la colonia, yo es más, son home office. Y eso de hacer home office en una colonia abierta es horrible. Desde hace 2 meses a las 8 en punto de la mañana, como que lo que menos querían hacer los catedráticos era dar clases. Tacatán, 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 tan, tan. Yo en conferencia tapando el micrófono. Tengo un perrito, también demanda tiempo. Pero cuando hablamos de andar, marchar, algunas traducciones se habla de marchar, pues me hizo recordar las fiestas patrias. Y algunos que tuvieron oportunidad de ver este tipo de marchas, pues de pronto ya las marchas de ahora ya no son tan elegantes y tan formales y tan militares como eran antes. Ahora da hasta cosa ver algunas marchas. Pero cuando hablamos de pecados versus este proceso de santificación, traducido de otra manera o dicho de otra manera, esta guerra entre el Espíritu Santo que mora en mí y los deseos de la carne, estamos hablando de una guerra drástica, así como estábamos hablando anteriormente. Y cuando Pablo utiliza el término de andar o marchar bajo el contexto militar,
habla de orden y rectitud, alineados, enfocados, firmes hacia un objetivo, dirigiendo a un solo propósito. Y más que todo lo utiliza para este término para describir cómo nosotros los cristianos debemos de seguir la guía del Espíritu Santo, la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Recuerdo que el Día del Padre, hace como 3 años, 2, 3 años atrás, tuvieron la creatividad, la Iglesia, el Mensaje de Vida, de regalarnos un par de calcetines blancos. ¿Ustedes recuerdan que nos regalaron un par de...? Y eso venía con una cinta azul, con un papel. Y había un Proverbios, yo todavía, en donde están mis calcetines, tengo esa etiqueta, porque digo yo, excelente idea para comenzar todos los días leyendo ese versículo, que es Proverbios 4:27, que dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. De eso se trata, andar por el Espíritu. También nos habla de la identidad como hijos de Dios, la enseñanza de vivir por el Espíritu. Subraya que todos los guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Esta relación implica una conexión directa, estrecha, el ser guiado y tener una identidad espiritual sólida en Cristo Jesús. Juan Calvino señala que la muerte de la carne, resulta en la vida del Espíritu. O sea, en la manera que la carne va muriendo, el Espíritu se va a ir manifestando. El fruto del Espíritu se va a ir manifestando. El desarrollo del fruto del Espíritu es esencial para vivir plenamente una vida espiritual agradable a Dios. Y en la manera que practiquemos vivir en el Espíritu, vamos a experimentar 2 resultados, que es liberación del pecado y poder del Espíritu Santo. La muerte y resurrección de Jesús liberan la voluntad, mi voluntad, de la esclavitud al pecado. Y aunque muchos continúan comportándose como si aún fueran esclavos del pecado, si usted aceptó al Señor como su Salvador, Dios irá por usted y lo va a traer al rebaño. Así sea doloroso para usted. El Espíritu Santo proporciona poder para vencer la tentación e ilumina nuestra comprensión de la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a desarrollar, en la manera que yo lo permita, nuevos deseos en nosotros, acordes a la voluntad de Dios, que son necesarios para alejarnos de los deseos carnales. El Espíritu crea tanto el querer como el hacer. ¿Conoce usted ese versículo? Dándonos las energías necesarias, el empoderamiento para actuar conforme a la voluntad de Dios. Esta capacitación divina del Espíritu por parte del Espíritu, de su Espíritu por parte del Espíritu Santo, es una vida diaria de negación a los deseos carnales, diaria para cada uno de nosotros. Y ayer mi esposa me ayudó con algo que debo de ser enfático en decir que la palabra clave es un llamado al arrepentimiento diario de mis pasiones. Si usted no lo está teniendo, está en un serio riesgo de adormecer la necesidad de confrontar su pecado. Vivir conforme a la carne lleva a la muerte espiritual. Bien sabemos que las obras de la carne, dichas en Gálatas 16, 19, 16, desde el versículo 16 al 21, son las manifestaciones de la naturaleza pecaminosa y son contrarias al reino de Dios. Nos hablan de inmoralidad, de depravación sexual, nos habla de paganismo, magia,
conflictos sociales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, embriaguez y excesos, borracheras, orgías. Son temas difíciles, pero son parte de la realidad. Vivir por el Espíritu significa hacer morir esas obras de la carne. El fruto del Espíritu en Gálatas del 22 y 23 son los atributos por el Espíritu Santo que produce en el corazón de los creyentes y se oponen directamente a los deseos de la carne. Y así como hablamos de cosas indeseables, hablamos de afecto y placer traducido en amor y gozo, de serenidad y calma, paz, paciencia y benignidad, de virtudes del carácter deseable de cada uno de los creyentes, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o bien llamado dominio propio. Gálatas 5:16 nos dice el Señor Jesucristo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis o lo que quisierais. Hemos sido llamados a vivir bajo la guía del Espíritu Santo para vencer nuestros deseos pecaminosos y manifestar las virtudes del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, puede ser que usted esté pasando o que ya haya pasado. Recuerdo que alguien me dijo cuando comencé aquí en la iglesia, y está aquí ¿cómo se llama? En la iglesia. Comenzamos muy participativos con mi familia. Alguien me dijo, eso es normal. Es ese tu primer amor. Y la verdad, la forma como me lo dijo no me gustó. Como que dije, toda esa pasión, todo ese amor va a caer. Y es cierto. Esto no es algo nuevo. Es posible que usted esté pasando algo así. ¿Qué pasó? ¿Qué puede estar pasando? Se alejó usted de Dios, dejó de leer su palabra, hay tibieza espiritual, ya no hay, o le falta arrepentimiento, ha perdido el celo y la pasión inicial por Dios. Podríamos comparar el enfriamiento espiritual con que está deshidratado, está ahí pero está contrito, dice la palabra. Como mencioné, esto no es algo nuevo. Esto le pasó a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2:4 lo menciona Juan, el Señor Jesucristo, donde Dios le dice que perdieron su primer amor. Pablo mismo anima a Timoteo y le dice, aviva tu fe nuevamente. Y aquí de pronto algunos indicadores que pueden ayudarle a usted a saber en qué punto se encuentra. Quizá usted ya perdió el interés a las cosas de Dios. No se motiva a leer la palabra. Ya no ora, mucho menos sin cesar. Tiene más quejas que gozo. Por todo se queja. La adoración y a la alabanza, que no me refiero a los momentos de canto, de canciones, ya no le mueven como antes. Ya no se asombra con las obras de Dios. Ya no tiene ese wow que en su momento a mí me impactó mucho cuando hizo una reflexión bíblica Heidi aquí en este púlpito, que habló de ese wow que debiéramos de tener todos los días por el Señor. ¿Le da lo mismo escuchar un mensaje en una pantalla que venir aquí? Y yo no sé, pero
yo sí siento una motivación diferente el venir aquí y escuchar la palabra con la iglesia. Tal vez usted ya está llegando tarde a los servicios. Antes de pronto llegaba temprano para compartir, para orar, para ver qué hago. De pronto ahora usted sale primero, con tal de no tener comunión con nadie ni coinonía. Qué incómodo, mejor salgo rápido, hay que ir a hacer el almuerzo. No muestra interés por participar en actividades de la iglesia. Ah, que van a ir a tal lado, perfecto, yo no voy a la iglesia entonces este domingo. Tal vez le está faltando el deseo por contribuir a la comunidad. Son indicadores. Okay, me puse a escribir. De pronto pude verlos aquí. Ya no le habla a otros del plan de salvación. El M aquí se terminó. El M aquí de ir a su trabajo y compartir de la palabra de Dios. De las 168 horas que tiene la semana, de pronto usted ya dijo, 2 horas son suficientes. ¿Sí? Con eso dejo tranquilo a Dios para que no esté enojado conmigo. O de pronto, 2 horas son suficientes para calmar mi conciencia. Llamémosle religiosidad. O peor aún, para que mis hijos aprendan a ir a la iglesia. Si supieran que ellos ven más allá de lo que nosotros pensamos que ven. O no sé, tal vez a usted le falta nacer de nuevo y no se ha dado cuenta. Pero si usted ha confesado con sus labios que es hijo de Dios, que ha aceptado el plan de salvación, que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, y usted se arrepintió de ellos, los confesó, y acepta que Jesucristo resucitó al tercer día por sus pecados, y que cada gota de sangre que derramó en la cruz fue para el perdón de los pecados, usted es hijo de Dios. Posiblemente tiene muy arrugado el Espíritu Santo si usted se está identificando con las cosas que acabo de leer anteriormente. La palabra de Dios le invita el día de hoy a vivir como testigo del Evangelio. A eso, a vivir por el Espíritu. No simplemente esperar al día final para que Dios lo revuelque como su posesión al momento que esté usted en sus últimos días. Romanos 8, 14, 17. Y aquí leo Nueva Traducción Viviente, versículo 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Pues Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, así como usted es hijo de Dios, también somos herederos, y eso nos gusta leerlo mucho. De hecho, somos herederos junto con Cristo para gloria de Dios. No se quede ahí, por favor. Siga leyendo. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. El fruto del Espíritu Santo se manifestará el día que usted decida negarse a sí mismo, crucificar su carne, sus deseos, entregarle eso al Señor, confesar su pecado, tomar su cruz y seguirlo a Él, andar en Él. Voy a pedirle
a los líderes de la iglesia del mensaje de vida. Usted tiene un liderazgo, si usted tiene un ministerio a cargo, si usted en algún momento ha discipulado a alguien o ha tenido un grupo de comunión, un grupo de mujeres, de hombres, que se ponga de pie, por favor. Uno por uno. Por favor, póngase de pie. E inclusive si usted ya no ejerce esa posición dentro de la iglesia, pero ya ha tenido esa oportunidad de dirigir un grupo de ministerial o de estudio o lo que sea, por favor, póngase de pie. Gracias. Y esto que voy a mencionar va tanto para los que están de pie como para los que están sentados. Si después de esta reflexión usted necesita conocer cómo recibir a Cristo en su corazón, por favor, abóquese a uno de ellos. Hoy, no lo deje para mañana. Si usted no siente esa confianza de poderlo hacer, diríjase con Claudia. Levante su mano, Claudia. Ella le va a decir con quién puede dirigirse. Si después de esta reflexión usted necesita saber de prácticas para fortalecer su fe, diríjase con ellos. Si usted necesita saber cómo reconciliarse con el Señor, diríjase con ellos, por favor. Cómo cuidar de su vida espiritual, cómo tener un acompañamiento o discipulado. Por favor, esta es parte de la iglesia, el mensaje de vida, y para eso es la iglesia. No para juzgarnos los unos a los otros, es para amarnos los unos a los otros. Es para acompañarnos en este proceso de santificación. Porque el proceso de santificación, ¿sabe cuándo termina? En el momento que el Señor nos llame a su presencia. Este es el momento en que debemos de ejercitarnos. Ahora le pediré a todos que se levanten, por favor, y vamos a orar antes de seguir alabando, adorando y cantando al Señor. Dios Padre, mi Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por haber atendido aquellas dudas de los apóstoles cuando decía, ¿y qué vamos a hacer cuando no estés tú, mi Señor Jesucristo? Y tú nos dejaste al Espíritu Santo, que mora en todo aquel que ha confesado que Jesucristo es su Salvador. Permítenos comprometernos con nosotros mismos a ser responsables en crucificar las pasiones de la carne, de enfrentar cada uno de nuestros pecados, clavarlos en la cruz y andar por el Espíritu. Con ello, poco a poco iremos reflejando la imagen de ti, mi Señor Jesucristo. Darnos el valor de aceptar ese reto. Gracias te damos por las personas que se pusieron de pie el día de hoy. Darles sabiduría, proveerles tanto el hacer, querer como el hacer, para acompañar a los miembros que hoy se aboquen con ellos para acompañarles en estos nuevos desafíos. Gracias te damos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.